La muerte, ese enigma insondable que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad desde los albores del tiempo, es también un espejo que refleja la profundidad de nuestra existencia. Elizabeth Kubler-Ross, una de las voces más resonantes en la exploración de este tema, dedicó su vida a descifrar el significado profundo de la muerte y su relación con la vida. Su legado no solo desafía las concepciones culturales y psicológicas que rodean la muerte, sino que ofrece una perspectiva transformadora que nos invita a abrazar la sabiduría inherente en este último acto de la existencia humana. Kubler-Ross no abordó la muerte como un fenómeno sombrío o meramente biológico, la entendió como una experiencia universal que trasciende el plano físico y resuena en el ámbito espiritual y emocional. Su obra nos insta a contemplar la muerte no como un final definitivo, sino como un proceso de transición que puede iluminar aspectos esenciales de lo que significa ser humano. Para ella, la muerte no era un enemigo a derrotar, sino un maestro que nos guía hacia una comprensión más profunda de la vida. En su visión, la muerte no es una pérdida, sino una transformación que, aunque dolorosa, contiene la semilla de la sabiduría. El modelo de las 5 etapas del duelo que desarrolló Kubler-Ross, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, no solo nos proporciona un marco para comprender cómo enfrentamos la muerte, sino que también nos ofrece una ventana hacia los procesos internos que experimentamos al enfrentar cualquier pérdida significativa. Este modelo revela que la muerte no es solo un evento físico, sino también un viaje emocional y psicológico que nos confronta con nuestras vulnerabilidades, temores y deseos más profundos. Cada etapa, lejos de ser un paso lineal, es un espacio de aprendizaje y transformación que nos invita a explorar la naturaleza cambiante de nuestra relación con la vida y la pérdida. La negación, la primera etapa, es un reflejo de nuestra incapacidad inicial para aceptar la realidad de la muerte. En este estado, nos protegemos de la magnitud del dolor y la incertidumbre que la muerte trae consigo. Sin embargo, más allá de su función defensiva, la negación también nos confronta con nuestras creencias más arraigadas sobre la inmortalidad y el control. Nos recuerda que, a pesar de nuestros esfuerzos por dominar el mundo a través de la ciencia y la tecnología, la muerte sigue siendo una realidad inevitable que desafía nuestra percepción de permanencia y seguridad. La ira, la segunda etapa, revela la intensidad de nuestras emociones frente a la muerte. Es un grito de protesta contra la injusticia percibida de la pérdida, una expresión de nuestra frustración al enfrentarnos a algo que no podemos cambiar. Pero la ira, en su esencia, es también una señal de nuestra conexión con la vida. Nos enfurecemos porque amamos, porque nos importan las personas y las experiencias que nos rodean. En este sentido, la ira no es solo una reacción al dolor, sino una afirmación de nuestro vínculo con la existencia. La negociación, la tercera etapa, refleja nuestra necesidad de encontrar sentido y control en medio de la incertidumbre. Es un intento de dialogar con lo desconocido, de buscar garantías o alternativas que nos permitan evitar el dolor de la pérdida. Sin embargo, esta etapa también pone de manifiesto la fragilidad de nuestras creencias y expectativas. Al negociar, enfrentamos nuestras ilusiones de control y somos empujados a aceptar la naturaleza impredecible y transitoria de la vida. La depresión, la cuarta etapa, nos sumerge en la profundidad de nuestro dolor. Es un momento de introspección y recogimiento, donde nos confrontamos con la realidad de la pérdida y la finitud de la vida. Pero la depresión, lejos de ser un estado negativo, es también un espacio de sanación. En esta etapa, nos permitimos sentir y procesar el dolor en su totalidad, liberándonos de las expectativas sociales y culturales que nos empujan a evitar o minimizar nuestras emociones. La depresión, en su esencia, es una invitación a reconectar con nuestra humanidad y a encontrar significado en medio del vacío. La aceptación, la quinta etapa, representa un estado de paz y reconciliación con la realidad de la muerte. No se trata de una resignación pasiva, sino de un reconocimiento activo de la naturaleza transitoria de la existencia. En este estado, nos abrimos a la posibilidad de encontrar belleza y significado en la impermanencia, de ver la muerte no como un final, sino como una parte integral del ciclo de la vida. La aceptación nos libera de la lucha contra lo inevitable y nos permite vivir con una mayor autenticidad y presencia. Más allá de las 5 etapas, Kubler-Ross nos invita a reflexionar sobre la muerte como un proceso que trasciende al individuo y afecta a las comunidades y culturas en las que vivimos.
La forma en que una sociedad aborda la muerte refleja sus valores, creencias y miedos colectivos. En las culturas occidentales, por ejemplo, la muerte a menudo se ve como un tabú, algo que debe evitarse o ignorarse. Este enfoque no solo limita nuestra capacidad para enfrentar la muerte de manera saludable, sino que también nos priva de la oportunidad de aprender de ella. Al evitar la muerte, evitamos también las lecciones que nos ofrece sobre la fragilidad, la conexión y el propósito. Kübler-Ross nos desafía a reconsiderar nuestra relación con la muerte y a verla como una aliada en lugar de un enemigo. Al enfrentar la muerte con apertura y valentía, podemos transformar nuestro miedo en sabiduría y nuestra resistencia en aceptación. Este proceso no solo nos ayuda a prepararnos para nuestra propia muerte, sino que también nos permite acompañar a otros en su transición con compasión y comprensión. En este sentido, la muerte no es solo una experiencia personal, sino un acto de comunidad y conexión que nos une a todos en nuestra humanidad compartida. La obra de Kübler-Ross también nos lleva a considerar el papel del amor en nuestra relación con la muerte. Para ella, el amor es la fuerza que da sentido a la vida y que trasciende la muerte. Aunque la muerte puede separar a las personas en el plano físico, el amor que compartimos con los demás permanece como un hilo invisible que conecta nuestras almas. Este amor no solo nos consuela en momentos de pérdida, sino que también nos inspira a vivir con mayor plenitud y propósito. En este sentido, la muerte, lejos de ser una negación de la vida, es una afirmación de su profundidad y significado. La sabiduría de la muerte, como la entendió Kübler-Ross, no reside solo en su capacidad para enseñarnos sobre la pérdida, sino también en su poder para iluminarnos sobre la vida. Al contemplar nuestra mortalidad, somos impulsados a valorar más profundamente los momentos que tenemos, a vivir con mayor autenticidad y a priorizar lo que realmente importa. La muerte, en este sentido, no es una sombra que oscurece nuestra existencia, sino una luz que revela la belleza y la fragilidad de cada instante. La perspectiva de Elizabeth Kübler-Ross sobre la muerte nos invita a abrazar la totalidad de la experiencia humana, con sus alegrías y sus dolores, sus comienzos y sus finales. Nos recuerda que, aunque la muerte es inevitable, nuestra actitud hacia ella puede transformar nuestra experiencia de la vida. Al enfrentar la muerte con coraje, compasión y amor, no solo honramos a quienes hemos perdido, sino que también honramos nuestra propia existencia y el legado de quienes vinieron antes que nosotros. En este sentido, la muerte no es el final, sino el principio de una sabiduría que nos guía hacia una vida más rica, más consciente y más plena. La obra de Elizabeth Kübler-Ross nos impulsa a explorar la muerte desde ángulos aún más profundos, ampliando nuestro entendimiento no solo de su significado, sino también de la manera en que afecta a todos los aspectos de nuestra existencia. Hablar de la sabiduría de la muerte no es limitarse a un análisis académico ni a un enfoque meramente psicológico. Es adentrarse en la esencia misma de la condición humana y reconocer que la muerte actúa como un espejo que refleja nuestras más profundas verdades. La muerte, tal como la entendía Kübler-Ross, es un recordatorio constante de que la vida es finita, y esa finitud es lo que la hace valiosa. Sin la presencia de la muerte, nuestra existencia carecería de urgencia y propósito. La certeza de nuestra mortalidad no es una limitación, sino un catalizador que nos empuja a vivir de manera más plena. Sin embargo, este reconocimiento no es fácil, pues requiere que confrontemos nuestro miedo primordial a lo desconocido y a la pérdida de lo que creemos ser. En este sentido, la muerte no solo define los límites de nuestra vida, sino que también nos invita a expandir nuestra conciencia para abarcar lo que está más allá de esos límites. Kübler-Ross también enfatizaba que la muerte es una maestra que nos obliga a replantear nuestras prioridades y a cuestionar las ilusiones que a menudo gobiernan nuestra existencia. En una sociedad obsesionada con la acumulación material y el logro externo, la muerte nos recuerda que nada de lo que poseemos o logramos tiene un valor duradero. Este recordatorio no es una negación de la importancia de nuestros esfuerzos, sino una invitación a buscar un propósito más profundo, uno que no dependa de las circunstancias externas, sino de nuestra conexión interna con el amor, la autenticidad y la trascendencia. La experiencia de la muerte, tanto propia como ajena, es un momento de vulnerabilidad absoluta. Esta vulnerabilidad no debe ser vista como una debilidad, sino como una oportunidad para abrirnos a dimensiones más profundas de empatía y compasión.
Al acompañar a alguien en su proceso de morir, somos testigos de su humanidad en su forma más pura, despojada de las máscaras y las defensas que a menudo utilizamos para protegernos en la vida cotidiana. Este acompañamiento no solo beneficia al moribundo, sino que también transforma a quienes lo rodean, invitándolos a reflexionar sobre su propia relación con la vida y la muerte. La sabiduría de la muerte también nos desafía a reconsiderar nuestras nociones de identidad y apego. Gran parte de nuestro miedo a la muerte proviene de nuestra identificación con el cuerpo y el ego, esas partes de nosotros que parecen desaparecer con la muerte física. Sin embargo, Kübler-Ross nos invita a explorar la posibilidad de que nuestra esencia verdadera trascienda estas limitaciones. En este contexto, la muerte no es una aniquilación, sino una transformación, un regreso a una fuente más amplia de conciencia. Este cambio de perspectiva no solo alivia el miedo, sino que también nos inspira a vivir desde un lugar de mayor autenticidad y conexión con nuestra esencia espiritual. El impacto de la muerte no se limita al individuo, también tiene un profundo efecto en las relaciones y las comunidades. Cada pérdida nos recuerda la importancia de las conexiones humanas y la fragilidad de los vínculos que damos por sentados. La muerte nos invita a valorar el tiempo que compartimos con los demás y a cultivar relaciones basadas en la sinceridad y el amor. Pero también nos confronta con la realidad del duelo, un proceso que no es solo un acto de sufrimiento, sino una forma de honrar a quienes hemos perdido y de integrar su legado en nuestra propia vida. El duelo, como lo describió Kübler-Ross, es un viaje profundamente personal que no sigue una trayectoria fija ni un calendario establecido. Cada persona experimenta el duelo de manera única, dependiendo de su historia, sus creencias y su capacidad para enfrentar el dolor. Sin embargo, hay una universalidad en el duelo que nos conecta con los demás y nos recuerda que no estamos solos en nuestra pérdida. Este sentido de conexión es una de las mayores enseñanzas de la muerte, nos muestra que, aunque nuestras vidas individuales son temporales, formamos parte de un tejido colectivo que trasciende el tiempo y el espacio. Otro aspecto clave de la sabiduría de la muerte es su capacidad para reconciliarnos con la impermanencia. En una cultura que valora la permanencia y la estabilidad, la muerte es un recordatorio incómodo de que todo en la vida está en constante cambio. Pero en lugar de resistir esta realidad, podemos aprender a abrazarla como una fuente de liberación. Al aceptar la impermanencia, nos liberamos del apego a lo que es pasajero y encontramos una mayor paz en el flujo natural de la vida. Este cambio de perspectiva no solo nos prepara para la muerte, sino que también nos permite vivir con mayor apertura y gratitud. La obra de Kübler-Ross también nos invita a considerar el papel del significado en nuestra relación con la muerte. Cuando enfrentamos la muerte, ya sea nuestra propia o la de un ser querido, a menudo buscamos un sentido más profundo para lo que está sucediendo. Este deseo de significado no es una evasión del dolor, sino una forma de integrar la experiencia en un marco más amplio de comprensión. En este proceso, la muerte se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre las preguntas fundamentales de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué dejamos atrás cuando partimos? Desde esta perspectiva, la muerte no es un final, sino una transición hacia algo que está más allá de nuestra comprensión. Aunque no podemos saber con certeza qué hay después de la muerte, la obra de Kübler-Ross sugiere que nuestra conciencia continúa de alguna manera. Esta idea, respaldada por relatos de experiencias cercanas a la muerte y otras investigaciones, no pretende ofrecer una respuesta definitiva, sino abrir un espacio para la exploración y el misterio. Al aceptar que la muerte es un umbral hacia lo desconocido, podemos aprender a verla no con temor, sino con curiosidad y reverencia. La sabiduría de la muerte también tiene un impacto profundo en nuestra relación con el tiempo. En nuestra vida cotidiana, a menudo vivimos como si tuviéramos un suministro ilimitado de tiempo, postergando lo que realmente importa para un futuro que nunca está garantizado. La muerte nos recuerda que cada momento es precioso y que no debemos dar por sentada nuestra existencia. Este recordatorio no es motivo de desesperación, sino una invitación a vivir con mayor presencia y propósito, a tomar decisiones que reflejen nuestros valores y a crear una vida que sea verdaderamente significativa. La enseñanza más profunda de la muerte, según Kübler-Ross, es el poder transformador del amor.
El amor es la fuerza que da sentido a nuestras vidas y que nos conecta con los demás de maneras que trascienden el tiempo y el espacio. Aunque la muerte puede separarnos físicamente de nuestros seres queridos, el amor que compartimos con ellos permanece como una parte indeleble de nuestro ser. Este amor no solo nos consuela en momentos de pérdida, sino que también nos inspira a vivir de manera que honremos las conexiones que hemos compartido. El legado de Kübler-Ross no es solo un conjunto de teorías sobre la muerte, sino una invitación a transformar nuestra relación con ella y, por ende, con la vida misma. Al enfrentarnos a nuestra mortalidad con valentía, compasión y amor, podemos encontrar una sabiduría que nos guía hacia una existencia más rica y significativa. Esta sabiduría no elimina el dolor ni la incertidumbre, pero nos permite vivir con una mayor profundidad y autenticidad, reconociendo que la muerte, lejos de ser un enemigo, es una parte esencial del viaje de la vida. La obra de Elizabeth Kübler-Ross y su exploración de la muerte como un fenómeno tanto personal como universal nos conducen hacia niveles más profundos de reflexión. Al mirar la muerte no como un acto aislado, sino como un evento cargado de simbolismo y significados múltiples, entendemos que su impacto se expande más allá del momento en que ocurre. Cada muerte, ya sea experimentada de cerca o percibida a través de los relatos y contextos históricos, culturales y espirituales, nos invita a confrontar las verdades fundamentales de nuestra existencia. La muerte no es solo una interrupción de la vida biológica, es también una ruptura en las narrativas que construimos para dar sentido a nuestras vidas. En la búsqueda de un propósito o una dirección, inevitablemente trazamos líneas que intentan organizar el caos de nuestra experiencia diaria. La muerte, sin embargo, desbarata esas líneas. Es un recordatorio abrupto de que nuestras historias, por más cuidadosamente elaboradas que sean, son finitas. Este colapso de las narrativas personales no es necesariamente negativo. Nos ofrece una oportunidad para examinar críticamente lo que consideramos importante y recalibrar nuestras prioridades en función de lo que realmente nos importa. Kübler-Ross también nos invita a reflexionar sobre el carácter liminal de la muerte, esa frontera entre lo conocido y lo desconocido que marca el límite de nuestra percepción. La muerte, como transición, es un umbral que separa nuestra experiencia consciente de un misterio insondable. En este umbral, muchas personas experimentan una transformación que las conecta con aspectos de la existencia que previamente podrían haber ignorado o rechazado. Los relatos de quienes han vivido experiencias cercanas a la muerte son, en este sentido, reveladores. Aunque las interpretaciones de estas experiencias varían, una constante parece ser el reconocimiento de una realidad más vasta, una que trasciende las limitaciones del cuerpo físico y el tiempo lineal. A medida que profundizamos en estas ideas, surge otra pregunta esencial: ¿qué significa vivir plenamente a la luz de nuestra inevitable mortalidad? En muchas culturas, la evitación de la muerte se refleja en una obsesión por la juventud, la belleza física y la perpetuación de la vida a toda costa. Esta obsesión, aunque comprensible, puede distraernos de la riqueza de la experiencia presente. En contraste, aceptar la muerte como una parte natural de la existencia nos permite vivir con una mayor intensidad y apreciación por el momento presente. Es en esta aceptación donde encontramos el poder transformador de la muerte, nos empuja a liberarnos de las preocupaciones triviales y a enfocarnos en lo esencial. Además, la muerte tiene un impacto profundo en la manera en que entendemos el tiempo. En nuestra percepción ordinaria, el tiempo parece ser una línea recta que avanza inexorablemente hacia un final inevitable. Sin embargo, la proximidad de la muerte puede alterar esta percepción, permitiéndonos experimentar el tiempo no como algo lineal, sino como un flujo más dinámico y multidimensional. En este estado, cada instante se vuelve eterno, cargado de significado y plenitud. Esta experiencia de eternidad en el ahora no es exclusiva de quienes enfrentan la muerte, también está disponible para quienes, inspirados por su sabiduría, eligen vivir con una mayor presencia y conciencia. Otro aspecto crucial de la muerte es su capacidad para enseñarnos sobre la humildad. En una era en la que la humanidad ha alcanzado niveles sin precedentes de control sobre el mundo físico, la muerte permanece como una fuerza incontrolable que nos recuerda nuestras limitaciones. Esta humildad no debe ser vista como una derrota, sino como una oportunidad para reconocer nuestra interconexión con todo lo que nos rodea. La muerte nos sitúa en un contexto más amplio,
en el que nuestras vidas individuales son parte de un tejido mayor. Este reconocimiento puede ser profundamente liberador, pues nos ayuda a trascender el ego y a conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Kübler-Ross también nos guía hacia una comprensión más profunda del papel del dolor en el proceso de morir y de duelo. El dolor, tanto físico como emocional, es una parte inevitable de la experiencia humana, pero a menudo intentamos evitarlo a toda costa. Sin embargo, al resistir el dolor, también nos privamos de las lecciones que puede ofrecer. En el contexto de la muerte, el dolor no es solo una señal de pérdida, sino también una afirmación de nuestra capacidad para amar y conectar. Es en el reconocimiento y la integración de este dolor donde encontramos una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestra relación con los demás. Además, la muerte nos desafía a reconsiderar el concepto de legado. A menudo pensamos en el legado en términos de logros tangibles, riqueza, títulos, proyectos terminados. Sin embargo, desde la perspectiva de Kübler-Ross, el legado más duradero que dejamos es la calidad de las relaciones que construimos y el impacto emocional y espiritual que tenemos en los demás. Este enfoque redefine el éxito, no como una acumulación de posesiones o logros externos, sino como la profundidad de nuestra conexión con los demás y la autenticidad con la que vivimos nuestras vidas. El diálogo sobre la muerte también nos invita a explorar las dimensiones espirituales de la existencia. Aunque las interpretaciones varían según las tradiciones religiosas y filosóficas, hay un consenso universal de que la muerte es un portal hacia algo más allá de nuestra comprensión ordinaria. Para Kübler-Ross, la espiritualidad no era necesariamente una cuestión de dogma, sino una apertura al misterio y una disposición a explorar preguntas fundamentales sobre el propósito y el significado. En este sentido, la muerte actúa como un catalizador para el crecimiento espiritual, empujándonos a trascender las preocupaciones mundanas y a buscar una conexión más profunda con lo trascendente. El proceso de morir también es una oportunidad para la reconciliación, tanto con los demás como con uno mismo. Muchos relatos de personas en sus últimos días hablan de un deseo intenso de resolver conflictos, perdonar y ser perdonados. Este deseo no es solo un intento de encontrar paz antes de partir, sino también un reconocimiento de que nuestras relaciones son una parte esencial de lo que somos. Al mismo tiempo, la proximidad de la muerte nos invita a reconciliarnos con nuestras propias imperfecciones, aceptando que, aunque nuestras vidas pueden estar marcadas por errores y arrepentimientos, también están llenas de belleza y propósito. Kübler-Ross también enfatizó la importancia de la gratitud en nuestra relación con la muerte. Aunque la muerte implica pérdida, también puede inspirar un profundo aprecio por lo que hemos tenido y por lo que aún tenemos. Esta gratitud no es un simple ejercicio de pensamiento positivo, sino una forma de honrar la complejidad de la vida, con sus alegrías y sus dolores. Al cultivar la gratitud, no solo enfrentamos la muerte con mayor serenidad, sino que también enriquecemos nuestra experiencia de la vida. Es crucial reconocer que la sabiduría de la muerte no es algo que se adquiere de una vez, sino un proceso continuo de aprendizaje y transformación. Cada encuentro con la muerte, ya sea a través de nuestra propia experiencia o la de otros, nos ofrece nuevas perspectivas y nos desafía a profundizar nuestra comprensión. En este sentido, la muerte no es un evento aislado, sino un maestro constante que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, recordándonos lo que realmente importa y guiándonos hacia una existencia más plena y consciente. La sabiduría de la muerte, como lo planteó Elizabeth Kübler-Ross, tiene implicaciones que trascienden el ámbito de la psicología y se adentran en las profundidades de la filosofía, la espiritualidad y la comprensión existencial. Este concepto no solo abarca el entendimiento de la muerte en sí, sino que también nos invita a cuestionar el significado de la vida y la forma en que nos relacionamos con ella. Al reflexionar sobre este tema de manera más profunda, se hace evidente que la muerte no es únicamente el final de la existencia física, sino también un fenómeno que puede iluminar aspectos esenciales de nuestra naturaleza y propósito. Una de las dimensiones menos exploradas pero profundamente significativas de la muerte es su relación con la paradoja. La muerte, en su esencia, parece contradecir nuestro instinto más básico, la supervivencia. Sin embargo, es precisamente esta contradicción lo que la hace tan poderosa como maestra. Al enfrentar la muerte, nos encontramos en un espacio donde nuestras suposiciones más fundamentales sobre la permanencia y la identidad son desafiadas.
Este enfrentamiento con la paradoja no es simplemente un ejercicio intelectual, es una experiencia visceral que nos obliga a reconsiderar nuestra relación con el tiempo, el apego y la trascendencia. La muerte también actúa como un espejo que refleja la verdad más íntima de nuestra existencia. En un mundo donde las distracciones son abundantes y las prioridades a menudo se desvían hacia lo superficial, la muerte tiene el poder de cortar a través de la ilusión. Al estar cara a cara con nuestra propia finitud, nos vemos obligados a confrontar preguntas que normalmente evitamos. ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Estoy dedicando mi tiempo y energía a lo que realmente importa? Este momento de claridad no solo redefine nuestra relación con la vida, sino que también abre la puerta a una forma más auténtica de ser. En este sentido, la muerte no es solo una pérdida, sino una revelación. Nos muestra lo que realmente importa al despojarnos de lo innecesario. En las palabras de Kübler-Ross, la muerte nos enseña a valorar lo esencial, el amor, las conexiones humanas y el significado que construimos a través de nuestras acciones y relaciones. Este proceso de simplificación no es un acto de renuncia, sino una forma de profundización. Nos permite acceder a una capa de realidad que a menudo queda oculta por la complejidad de nuestras vidas diarias. Otra lección crucial que la muerte nos ofrece es la importancia del desapego. En una cultura que a menudo mide el éxito en términos de acumulación, ya sea de riqueza, logros o estatus, la muerte nos recuerda que todo lo que poseemos eventualmente será dejado atrás. Este recordatorio no es un llamado al nihilismo, sino una invitación a cultivar una relación más sana con el mundo material. El desapego, en este contexto, no significa indiferencia, sino libertad. Al liberarnos del peso del apego excesivo, podemos experimentar la vida con una mayor ligereza y apertura. La relación entre la muerte y el tiempo también merece una exploración más profunda. Mientras que la vida se percibe como una serie de momentos lineales, la muerte parece romper esta continuidad, llevándonos a un espacio donde el tiempo ya no tiene el mismo significado. Este cambio de perspectiva puede ser desconcertante, pero también liberador. Al reconocer la naturaleza transitoria del tiempo, aprendemos a valorar cada instante no como una preparación para el futuro, sino como un fin en sí mismo. Este cambio en la percepción del tiempo transforma nuestra relación con la vida, permitiéndonos habitar el presente con una mayor intensidad y propósito. La dimensión espiritual de la muerte también ocupa un lugar central en las reflexiones de Kübler-Ross. Aunque sus ideas no estaban vinculadas a una tradición religiosa específica, enfatizó la importancia de considerar la muerte como una transición, más que como un final. Esta perspectiva no solo alivia el miedo a lo desconocido, sino que también ofrece un marco para explorar preguntas fundamentales sobre la continuidad de la conciencia y la naturaleza del alma. Al abordar estas cuestiones, la muerte se convierte en un portal hacia lo infinito, desafiándonos a expandir nuestra comprensión de quiénes somos y qué significa realmente existir. Además, la muerte nos enseña sobre el poder transformador del amor. En los momentos de pérdida, el amor que sentimos por aquellos que han partido no desaparece, en muchos casos, se intensifica. Este amor no solo nos consuela, sino que también actúa como un vínculo que trasciende las barreras físicas. En este sentido, la muerte no destruye las conexiones humanas, sino que las transforma. Este reconocimiento nos inspira a vivir con una mayor conciencia de las relaciones que construimos y el impacto emocional que dejamos en los demás. La sabiduría de la muerte también se extiende a la manera en que enfrentamos el sufrimiento. El dolor, tanto físico como emocional, es una parte inevitable de la experiencia de morir. Sin embargo, Kübler-Ross argumentaba que este sufrimiento no es simplemente algo a evitar, sino una oportunidad para crecer. El sufrimiento, aunque difícil, puede actuar como un catalizador para la transformación. Nos enseña sobre la resiliencia, la compasión y la capacidad del espíritu humano para encontrar significado incluso en las circunstancias más desafiantes. Otro aspecto fundamental de la muerte es su capacidad para inspirar creatividad. Muchas personas, al enfrentar su propia mortalidad o la de alguien cercano, descubren un deseo renovado de expresar su esencia más auténtica a través del arte, la escritura o cualquier forma de autoexpresión. Este impulso creativo no es solo una respuesta al miedo, sino una afirmación de la vida.
Al crear algo que perdure más allá de nuestra existencia física, encontramos una forma de trascender nuestras limitaciones y contribuir al flujo continuo de la humanidad. La muerte también nos desafía a reconsiderar nuestra relación con el control. En un mundo donde la autonomía personal se valora enormemente, la muerte nos confronta con la realidad de que hay aspectos de la vida que están más allá de nuestro control. Esta confrontación puede ser aterradora, pero también puede ser liberadora. Al aceptar la incertidumbre, aprendemos a confiar en el flujo de la vida y a encontrar paz en lo desconocido. Este acto de rendición no es una derrota, sino una forma de sabiduría que nos conecta con una realidad más amplia y profunda. La sabiduría de la muerte nos lleva a una reflexión sobre el legado que dejamos. Este legado no se mide en términos de posesiones materiales o logros tangibles, sino en el impacto emocional y espiritual que tenemos en los demás. Cada interacción, por pequeña que sea, deja una huella. Al vivir con esta conciencia, nos volvemos más intencionales en nuestras acciones y más conscientes del efecto que nuestras elecciones tienen en el mundo. Este enfoque no solo enriquece nuestra vida, sino que también asegura que nuestro espíritu continúe viviendo a través de aquellos a quienes tocamos. La sabiduría de la muerte, tal como la articuló Kübler-Ross, no es simplemente un conjunto de ideas para aceptar la mortalidad, sino un llamado a transformar nuestra relación con la vida. Al abrazar la muerte como una parte integral de nuestra existencia, encontramos un camino hacia una vida más rica, más auténtica y más conectada. La muerte, lejos de ser una amenaza, se convierte en una guía que nos enseña a vivir con amor, compasión y propósito. En este viaje, descubrimos que la verdadera sabiduría no radica en evitar la muerte, sino en aprender de ella y, en última instancia, en permitir que nos transforme.